bien, bienvenidos. Comencemos con nuestra clase número 2 y vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos guíe y nos metemos en materia. Padre Santo, estamos en tu presencia y rogamos que tú nos guíes. Rogamos, Señor, inteligencia, sabiduría, comprensión y rogamos, Señor, que lo que podamos aprender de verdad lo pasemos a otra persona. Gracias, mi Dios, por todos mis hermanos que toman de su tiempo y que los has traído hasta este día con bien. Ayúdanos y que tu presencia nos bendiga. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Estamos en la clase 2 y quiero hacer, en la primera mitad, antes de que tomemos un cafecito, quiero hacer una especie de resumen y un mapa del curso. Es muy importante saber en qué estamos, qué es lo que vamos a hacer exactamente. Y comenzamos con el famoso lema de este curso, es discípulos que hacen discípulos. Por lo tanto, creo yo, lo natural es que ustedes ya estuvieran pensando en alguien a quien le van a poder enseñar estas cosas. Empiecen a ponerle nombre, empiecen a conversar diciendo, mira, te gustaría, yo estoy aprendiendo algo que me encantaría poder enseñártelo, porque tú no pudiste ir al curso o qué sé yo. Entonces piensen en un hijo, piensen en un esposo, en una esposa, piensen en un amigo, piensen tal vez en alguien que lograron evangelizar, se convirtió hace poquito y son sus primeros pasos. De verdad, eso va a ser muy positivo. Bueno, ahora sí quiero hacerles este mapa del curso que les prometí. La meta del cristianismo, hermanos míos, hermanos y hermanas, conocer a Dios. La meta del cristianismo no es formar parte de la membresía de una iglesia. No es tampoco llegar a ser salvos. Fíjese, la meta del cristianismo no es aprender mucho acerca de la Biblia. No, la meta del cristianismo es conocer a Dios. Y esa es la salvación realmente, haber conocido al Señor. Con la mente, en primer lugar, porque tenemos que conocer con los medios que el Señor nos dejó. Y el medio principal, nuestra primera interacción con todo, es la mente. Pero nosotros hablamos de revelación, no de conocimiento puro o conocimiento per se. No es solo estudio, es realmente tener una revelación. Y por eso estamos haciendo este estudio. Porque cualquiera puede estudiar la Biblia como un texto antiguo, basarse en diccionarios, leer comentarios y volverse un sabiondo bíblico. Pero realmente entender la Escritura para tener revelación es otro el procedimiento y el enfoque. También necesitamos que este conocimiento de Dios sea mediante el corazón, y a eso llamamos una relación. No nos interesa solamente saber acerca de Dios, sino estar en relación con Él, lograr formar una relación con Él. Eso es conocimiento, ¿se fija? Y en tercer lugar, con la vida. Y cuando nosotros decimos que conocemos a Dios con la vida, lo que significa es que vivimos lo que creemos. Porque una verdadera relación con Dios es transformadora. Por lo tanto, de inmediato sabemos que si mi vida no se está transformando, no estoy conociendo a Dios. ¿Y cuál es la medida de prueba, la medida de efectividad, si ustedes quieren, o la medida con la que comparamos el hecho de que estamos conociendo realmente a Dios? Cuando en nuestra vida se manifiestan los dos grandes mandamientos. Si en un principio no conocíamos al Señor, pero ahora lo estamos conociendo y lo amamos cada vez más con nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, estamos conociendo a Dios. Y si crecemos en el amor al prójimo como a nosotros mismos, estamos conociendo a Dios. ¿Se fijan? Entonces a veces uno no podría responder la pregunta, ¿tú conoces a Dios? ¿Estás conociendo a Dios? Tal vez uno no podría decir un sí muy acabado porque ¿cómo lo explico? Pero mi vida lo explica, porque estoy viviendo estos dos grandes mandamientos que solo se pueden vivir
cuando genuinamente conocemos a Dios. O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros y se mueve libremente. ¿Soy claro? Si nosotros queremos lograr esta gran meta del cristianismo, de conocer a Dios, para lograrlo necesitamos dos grandes caminos que tiene la vida cristiana. Fíjense que este mapa que les estoy haciendo pretende simplificar todo para que ustedes, primero que nada, lo tengan así de simple y también se lo pueden explicar a otro. Una persona que está recién conociendo al Señor les va a decir, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué se espera de mí? Bueno, los dos grandes caminos de la vida cristiana son evidentemente, uno, la Biblia y en segundo lugar, la oración. No es que uno sea más importante que otro, simplemente son dos caminos. Estas son las dos grandes disciplinas de la vida cristiana. Se llaman las disciplinas de la palabra, la primera, y las disciplinas de la oración. Dentro de estas dos grandes disciplinas están todas las demás. El ayuno, por ejemplo, ¿dónde cae? Debajo de la oración. La meditación, ¿dónde cae? En parte cae en la Biblia y en parte cae en la oración también. Y así, pero todo cae dentro de estos dos grandes caminos. ¿Se entiende? Y para nosotros definir con más claridad lo que queremos hacer en este curso, nuestro propósito es aprender a leer la Biblia con entendimiento, pero con el fin de conocer a Dios, no solo la palabra. Por lo tanto, nos estamos enfocando en el primer camino, en el de la Biblia, y por eso se llama las disciplinas de la palabra. Tan importante es el otro como este. Por lo tanto, necesitaríamos otro curso para aprender realmente a orar en forma práctica. ¿Bien? Pero no puedo hacer todo en un mismo curso. Entonces, este es el que enfoca la relación con la palabra. Otra cosa es que para que las verdades descubiertas en esta disciplina de la palabra se vuelvan revelación y transformación, nosotros necesitamos aplicar este famoso método que ya conversamos en la clase pasada, el principio de las 3A. ¿Por qué tenemos que aplicar siempre este principio para que las verdades que vamos descubriendo de la palabra se vuelvan realmente revelación y transformación? Porque necesitamos este método para obligar a que la información baje del cerebro, digamos, al corazón y de ahí a la práctica. La tendencia natural de todo ser humano, especialmente de nosotros los occidentales, es que nos quedemos en el nivel del intelecto. Aprendemos algo y creemos que lo sabemos. Pero es algo así, pensar de esa manera es algo así como leer el manual de cómo se juega fútbol, de las reglas del fútbol y nunca haber pateado una pelota. Nosotros tendemos a esta forma de conocer meramente intelectual y creemos que estamos listos con eso. No, definitivamente no. Este proceso es el que nos ayuda a obligarnos a que baje todo esto y nos vaya inundando. Y les traje un ejemplo bíblico. Miren lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué les parece? Suena a obligar, ¿no? Suena a forzar, suena a que hay que poner presión para que ocurra esto de acá. Por eso les digo, este método tan simple de las 3A es el mecanismo para lograr esto, que la información no quede solo en la cabeza. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Recuerden que este es un mapa, es un resumen, pero espero que les quede muy claro lo que tienen que poder saber al final de este curso y lo que tienen que poder pasarle a otra persona. Para la primera A, ya vamos entrando cada vez más acotado. Para la primera A
del principio de las 3A. ¿Se acuerdan cuál era la primera A? Aprender. Para la primera A usamos este método inductivo que introdujimos en la clase pasada. El método inductivo tiene 3 pasos, por así decir. Dígame cuál es el primero. Observación. Y la observación responde a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Es decir, poder leer la Biblia y entender con claridad qué dice este pasaje. Es simplemente comprensión de lectura. Eso es la observación. Cuando nuestra observación está completa y realmente hemos desmenuzado el pasaje observándolo, sin ponerle nada, sin suponer nada, solo observar, el paso siguiente es interpretar. Y la interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiso decir el pasaje? Y con eso nos referimos entonces a los receptores originales. Todavía tenemos que ser metódicos y no llegar a la pregunta de qué quiere decir el pasaje ahora o qué me quiere decir el pasaje. A veces somos muy apurones y queremos leer la Biblia y de inmediato saber todo lo que está pasando. Y no, si uno quiere realmente crecer, hay que ser metódico. Con el tiempo y la mucha práctica, esto va siendo cada vez más natural. Pero hasta que no tengan esa práctica, sean metódicos, paso por paso. Entonces hacemos interpretación. Y cuando tenemos la interpretación suficientemente clara, hecha, ¿no es cierto? Pasamos al último paso, que es la aplicación. Bien. Y la aplicación pretende responder a la pregunta, ¿qué me dice el pasaje? Y cuando hacemos esa pregunta, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de contextualizar los principios eternos que vamos descubriendo en la interpretación. ¿Soy claro? Fíjense que lo que les estoy diciendo es bastante intuitivo y mucha gente lo hace casi de manera natural. Pero este curso pretende darles paso 1, paso 2, como un recetario de cocina, para que puedan hacerlo y pueda hacerlo cualquier persona. Bien, entonces, para la observación, ahora, ¿qué se hace? Y esto es lo que nos va a tomar más tiempo en este curso, aprender a hacer buena observación. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, leer con atención. ¿Se fijan? Es lo que hablamos recién de comprensión de lectura. Y para leer con atención y tener buena comprensión, en este curso vamos a aprender 2 cosas. Lo primero es la tabla de observaciones, que les tomó la semana, ¿verdad?, de práctica. Ustedes estuvieron toda la semana practicando eso. 7 pasajes tenían que hacer, 7 tablas tienen que entonces hoy día tener listas. Y eso es sumamente importante porque la práctica hace al maestro. Pero esto lo vamos a combinar con otro método para leer con atención, que es el método del subrayado. Hoy día precisamente vamos a aprender a combinar estas 2 cosas. Y otra cosa que hacemos es que vamos a observar también las relaciones literarias en el contexto. Esto que suena un poquitito como tal vez rimbombante, medio como ¿qué será eso? Es bastante sencillo y lo vamos a ir viendo en el camino. Y de hecho es tan natural que prácticamente no voy a tomar un tiempo específico para enseñarlo, sino que mientras vamos haciendo la observación con el subrayado, van a ir surgiendo estas conexiones que nos van a hacer muchísimo sentido, pero se llaman conexiones de las relaciones literarias en el contexto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender en este curso, cuando se habla de observar. Cuando se habla de interpretar, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso o cómo se hace? Lo que se hace
es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que lograr decir con nuestras propias palabras lo que el pasaje quiso decir. Y pongo específicamente el verbo en tiempo pasado, lo que el pasaje quiso decir, porque nos interesa conocer en primer lugar lo que el pasaje quiso decir a los receptores originales. Y después de tener eso claro, extraemos los principios eternos. ¿Me van siguiendo? Recuerden que estoy haciendo un mapa, es como si fuera un bosquejo. Cuando lo practiquemos, ustedes se van a dar cuenta de cómo se hace. ¿Bien? Pero por ahora síganme el bosquejo, porque este resumen lo tienen que tener en casa y lo tienen que, no sé, yo diría pegar en la pared e irlo memorizando, porque después la mente sigue los pasos uno tras otro de manera natural. Bueno, si yo logro decir en mis propias palabras lo que el pasaje pretendió decir, entonces ya tengo una primera interpretación. Una interpretación que es muy, muy importante. Si no logro decirlo, porque hay cosas que no logro comprender del pasaje, tiene asuntos del pasado, temas de usos y costumbres, cosas muy raras del idioma, todo eso, entonces yo tengo que consultar a expertos todo aquello que no entiendo. Expertos significa diccionarios, comentarios, ese tipo de manuales que son un poquito más eruditos, específicos. ¿Para qué? Para asuntos de trasfondo, para asuntos de lenguaje, o sea, de idioma, cosas por el estilo. Pero yo les mencioné en la clase pasada que haciendo bien el proceso de observación y después la primera etapa de la interpretación, uno logra entender generalmente qué porcentaje de los pasajes, de 80 para arriba. Y ustedes se van a dar cuenta que en muchos casos es hasta el 100%. Por lo tanto, consultar expertos debería ser la excepción en nuestro estudio bíblico y no la regla. Cuando uno ha entendido bastante bien lo que el pasaje pretendió decir, entonces si uno consulta expertos, o consulta manuales, consulta lo que sea, realmente la comprensión crece enormemente. Y por eso les recomiendo que siempre hagan primero todo el proceso ustedes y después consulten. Nunca al revés. Esa es la respuesta a lo que me preguntaste, Nati, la vez pasada, si pueden usar Biblia de estudio. La respuesta es no por ahora, porque uno tiene la tendencia natural de mirar abajo y decir, a ver las notas. ¿Qué querrá decir esto? Y lo que tienen que hacer es primero trabajarlo solos y después consultar notas de alguien que sabe más que nosotros. ¿Ya? Y finalmente, para la aplicación, lo que uno hace son estos pasos. Lo primero es que uno se pregunta, ¿qué aplicaron los receptores originales y cómo les fue? Porque el pasaje me habla de gente, ¿no es cierto? Los pasajes no son simplemente un manual de comportamiento. Habla de personas, de comunicación, de hechos, de gente que hace cosas. Y a veces las personas toman la palabra de Dios y la ponen en práctica y tienen un resultado. Otras veces toman la palabra de Dios y no la obedecen, tal vez hacen lo contrario y también tienen un resultado. Eso ya es una aplicación porque nos enseña de lo que otros vivieron, lo que nos puede pasar a nosotros. Pero también me pregunto, ¿qué me pide el pasaje? Y recuerde que el pasaje es de la Biblia y para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué me pide Dios que haga? ¿Se fijan? Y la tercera cosa es, ¿qué decisiones concretas tomaré? Yo puedo hacer una lista de las decisiones que a partir de lo que he visto en el pasaje
ya sé que puedo o debo tomar. Y entonces me hago un autoexamen y termino tomando mis propias decisiones. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir a una pausa para comerciales, no, una pausa para cafecito y vuelven lo más rápido que puedan a la segunda parte.